Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida y en esta ocasión a nuestra última actividad del año de la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa y Vodafone. Hoy recibimos con la misma satisfacción de siempre a la señora presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, que va a presentar a un ponente que también nos produce gran honor y satisfacción, don Manuel Caldeira, ministro de Economía de la querida y vecina República de Portugal. Querida presidenta, la tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí hoy es un honor presentar al ministro de Economía del país vecino, de nuestro país vecino, Portugal. Le decía con broma a José Luis que formó ya parte de su plantilla este otoño. Estoy en la parrilla de otoño de presentación en los desayunos. Decía que es una enorme satisfacción, porque presento a un hombre valiente, un economista reconocido dentro y fuera de su país. Saben, además, que forma parte de esos hombres y mujeres al frente de la economía en Europa que están comprometidos con una mirada diferente al sur. Es un amante de Andalucía. Ese cariño por nuestra tierra le viene en cierta medida por relación familiar. Su hermano, que aquí lo acompaña, lleva prácticamente casi 2 décadas en nuestra tierra. Digo que un gran conocedor de Andalucía, le encanta recorrer los territorios a 2 ruedas y yo estoy convencida de que como amante de las motos, qué mejor lugar por descubrir que esta tierra hermana, que nuestra Andalucía. Manuel Caldeira Cabral forma parte de un gobierno, como decía, hermano, vecino, y que tiene que afrontar los retos en una Europa donde lamentablemente se ha abierto muchísimo la brecha social. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de conocer al presidente António Costa, entonces todavía alcalde de Lisboa, su última etapa, su despedida como alcalde de Lisboa, y pudimos compartir algunos de los retos que después, al frente de la presidencia de Portugal, está llevando a cabo. Decía que en ese viaje, hace 2 años, donde también tuve la oportunidad de estar en la Casa dos Bicos, de un gran, yo diría, hispano-portugués, portugués-hispano, nuestra medalla de Andalucía, nuestro hijo predilecto, Saramago. Saramago decía que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Y entre Portugal y Andalucía no cabe ni olvido ni indiferencia. Somos 2 tierras hermanas, 2 tierras vecinas, que compartimos fuertes y profundos lazos culturales, económicos y de toda índole, Hace tan solo unos días vi una pequeña iniciativa, se llamaba Ponte de Palabras. Puente de palabras entre el Algarve y y Andalucía. Puente de Palabras quería, a través de la poesía, acercar a aquellos autores y vecinos que estaban a ambos lados de la frontera que une a nuestros territorios. Y he querido decir que nos une. Para los vecinos de Andalucía, del Algarve, del Alentejo, se llama la raya, la línea divisoria entre nuestros términos. Y digo que nos une porque no nos separa. Y hay muchas iniciativas comunes, como son la Eurorregión, Andalucía, Algarve, Alentejo, como es ese proyecto de colaboración entre 3 ciudades limítrofes, Vilarreal, Castromarín y, en nuestro caso, Ayamonte, que permiten hacer intercambio económico, turístico, de salud pública, de defensa del medio ambiente, culturales, y que están enriqueciendo, como decía, a los vecinos, a los territorios y a los municipios de ambos lados de la raya. Y si uno ve la actividad económica de los últimos años, concretamente de los últimos 2 años y de los últimos meses entre Andalucía y Portugal, los datos están aquí. Prácticamente, en un momento que deseamos que sea de recuperación económica, en torno a 1.500 empresas andaluzas están trabajando, están exportando a Portugal.
1.500 empresas andaluzas. De ellas, la mitad lo hacen de manera regular. Y me estoy refiriendo a las empresas que lo llevan haciendo en torno a los últimos 4 años. El último mes de septiembre hemos cerrado los datos, Arellano está por aquí, hemos cerrado los datos, unos datos muy buenos de cuál va a ser el resultado de las exportaciones y hemos duplicado en los últimos 2 años, como decía, ese tráfico comercial a ambos lados de la raya, a ambos lados de la frontera. Si uno mira los datos turísticos, le comentaba el ministro hace unos minutos que prácticamente estamos en los mismos datos que al inicio de la crisis económica y el 18% de los turistas portugueses eligen Andalucía como su destino prioritario. ¿Eso qué significa? Significa que ha aumentado el tráfico de turismo hacia Portugal y hacia Andalucía, que estamos ya, como decía, en los datos del año 2007 y que para Portugal también es una buena noticia. ¿Por qué? Porque supone que se está convirtiendo en el mismo país emisor que era al inicio de la crisis económica. Y podríamos dar muchísimos datos de esa cooperación, de esos resultados, de ese tráfico comercial entre Andalucía y Portugal, y lo hará él ahora. Pero yo solo, por terminar, quisiera hacer una alusión a algo que fue importante en la historia moderna de nuestros 2 territorios hermanos. Hace 30 años, 2 presidentes socialistas en Portugal y en España, Mario Soares y Felipe González, dieron un paso que la historia nos está demostrando fue importante en el devenir de nuestros pueblos, y fue aquel tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Era un hito deseado, anhelado y querido, porque sabíamos que desde ese momento Portugal y España serían diferentes, afortunadamente serían diferentes. Y entramos convencidos de que formábamos parte de un gran club, que formábamos parte de un club que iba a tener una mirada hacia el sur, ayudando al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. 30 años después, esta vieja Europa necesita aquella mirada, necesita de nuevo gobiernos, dirigentes, presidentes y ministros convencidos de que hay que acabar con un itinerario de austeridad a ultranza que ha provocado mucho daño y mucho sufrimiento, que lamentablemente la brecha entre el norte y el sur es mucho más grande que hace tan solo 7 o 8 años del inicio de la crisis económica, y que es fundamental que haya ministros de Economía como Manuel Caldeira que estén dispuestos a dar la batalla, a poner rostro, a levantar la voz en una Unión Europea que tiene que entender que para que le vaya bien a Europa le tiene que ir bien a las regiones del sur, que mientras tengamos una tasa de desempleo juvenil enorme en Portugal, en España y en el resto de países cercanos al Mediterráneo, a Europa no le irá bien, y que no es posible que se construya el futuro cuando no se le está dando presente a las generaciones mejor formadas del viejo continente. Y como confío en él desde la admiración, el cariño y el apoyo, sé que ministros como Manuel Caldeira sabrán levantar la voz de las regiones del sur. Así que ahora es el momento de conocerlo a él a través de sus palabras. Muchísimas gracias, Manuel. Tuya es la tribuna. Señor Presidente de la Junta de Andalucía, señor Presidente del Nova Economía Forum, señor Embajador de Portugal en Madrid, señor Cónsul General de Portugal en Sevilla, señoras y señores empresarios, mucho buen día. Para mí es un gusto de estar aquí en Sevilla, una ciudad que considero también una ciudad mía, una ciudad donde vuelvo siempre con mucha alegría y que me sorprende siempre por la positiva. Portugal y España tienen lazos históricos conocidos, son bons vecinos, son 2 países con relaciones muy positivas, quer a nivel de Estado, quer a nivel personal de toda la gente que vive en los 2 países y que se conocen bien, que trabajan juntos, tanto en la península ibérica como trabajan juntos en muchos países como México, Brasil, por todo el mundo. Las relaciones con Andalucía predatan la existencia de nuestros países
y naturalmente muchas de las relaciones comerciales entre Portugal y España se hicieron en primer lugar en las regiones transfronterizas. Sin embargo, la entrada conjunta de los países en la Unión Europea, la eliminación de las fronteras, abrieron nuevas oportunidades después de un periodo en que nos quedamos virados de espaldas unos a los otros. Y estas relaciones se desenvolveron a nivel político, a nivel cultural, empresarial y cada vez más también a nivel universitario y mucho también a nivel turístico. Hoy estoy aquí en Sevilla para continuar el trabajo del primer ministro, que hizo su visita de Estado el 14 de noviembre, siendo el primer ministro, el primer jefe de gobierno a visitar el nuevo gobierno de España. La visita de los reyes de España a Portugal, que acompañé también el 28 y 30 de noviembre, prueba también la importancia de vuestro país en Portugal, un momento bueno de las relaciones entre los dos países. Mientras esta visita, el primer ministro portugués dijo que uno de los grandes objetivos que Portugal tiene en su programa nacional de reformas es mejorar la cooperación transfronteriza. Ese va a ser el tema del cumbre bilateral entre Portugal y España en la próxima primavera. Este es un objetivo importante para el gobierno portugués, un objetivo tanto de mejorar las relaciones con España, de mejorar su internacionalización, como un objetivo también de desarrollo para Portugal, en que las regiones transfronterizas se quedaban lejos, era así que muchas veces se veía, lejos de los mercados más grandes de Portugal, de Lisboa a Porto, y no están lejos, están en el camino entre los mercados de Lisboa, Porto, y los mercados de Andalucía, los mercados de Madrid, los mercados de todo el resto de España. Y esa es la visión que queremos dar al interior de Portugal, al Alentejo, al Algarve, a las regiones cercanas de la frontera, que son regiones de camino y de camino entre los dos países, de camino de un mercado que no queremos separado, mas sí un mercado único ibérico. Portugal vive hoy un momento muy positivo. El orçamento de Estado que habíamos pasado ha pasado bien, hay tranquilidad política en ese sentido. El orçamento de Estado que habíamos pasado es un orçamento que consolida las cuentas públicas y después de la crisis habíamos hecho un gran esfuerzo del anterior gobierno que sigue siendo hecho por el actual gobierno portugués y habíamos conseguido este año un déficit que se deberá quedar en los 2,4% del PIB, un déficit que es históricamente bajo, pero que vamos a continuar siguiendo el proceso de consolidación y que en el próximo año será de 1,6%, una mejoría que nos va a permitir también no solamente consolidar las cuentas públicas, mas empezar un camino, continuar un camino de reducción de la deuda del Estado. Al mismo tiempo, la deuda de las empresas privadas, que ha sido un problema no solamente en Portugal, pero en muchos países de Europa, y muchas veces se dice que solamente en los países del sur de Europa. Basta olhar para muchos países del norte de Europa, como en Holanda o Bélgica o muchos otros países, para ver que la deuda privada de las empresas es muy grande también. Y en Portugal sigue siendo, después de 3 años ya, y deberá continuar también siendo. En ese sentido, el orçamento es un orçamento equilibrado que garante la estabilidad fiscal. No hay aumentos de impuestos, la carga fiscal sigue disminuyendo en el segundo año consecutivo, disminuyendo de una forma moderada porque estamos haciendo consolidación, pero disminuyendo. La mensaje es de estabilidad fiscal. Y pienso que la mensaje de estabilidad fiscal es muy fuerte porque se mide en dos lados. En un lado, porque no estamos aumentando impuestos, estamos disminuyendo la carga fiscal con pequeños ajustamientos, pero disminuyendo la carga fiscal. Por otro lado, porque estamos disminuyendo el déficit público. Y por eso hay una estabilidad fiscal con consolidación, lo que permite garantir una
estabilidad fiscal para el futuro. Por otro lado, en los pequeños cambios que hacemos, habemos puesto incentivos para la inversión, mejoramos los regímenes de crédito fiscal a la inversión, porque pensamos que es importante y que sigue siendo necesario relanzar la inversión. La inversión privada en Portugal está creciendo, la inversión extranjera está creciendo y está creciendo muy fuertemente en sectores como el turismo, la industria transformadora y varios otros sectores, pero es necesario continuar creciendo porque la inversión está ainda a un nivel inferior a los niveles existentes pre-crisis. Y por eso hay un crédito fiscal a la inversión. Habemos también cambiado los sistemas fiscal para beneficiar quien hace inversiones con capitalización, quien hace inversiones introduciendo más capital en las empresas. Y lo que habemos introducido es el régimen de remuneración convencional del capital, que significa que quien hace inversiones usando su propio capital puede deducir en los costos fiscales un 7% de la inversión, como lo podría hacer si había investido con crédito bancario, que podría deducir lo interés, así también lo puede deducir lo que sería lo interés de su propio capital. Y consideramos que 7% era una tasa más alta do que la remuneración de capital en los días de hoy, pero una tasa justa y que comparaba con los precios del crédito fiscal en algunas empresas. Es un incentivo a la capitalización porque queremos que este nuevo ciclo de inversión sea un ciclo de inversión basado en más capitalización, basado en empresas financieramente más sólidas. En ese sentido, también es un convite a la inversión extranjera, porque significa siempre una baja de la tasa de impuestos sobre las empresas. El crecimiento económico está siguiendo también un buen momento. Después del final del año pasado, no solamente en Portugal, pero en muchos países de Europa, haber una reducción del crecimiento que afectó ainda el primer trimestre del corriente año. Tenemos en el segundo trimestre un crecimiento mejor que en el primero y tenemos en el tercer trimestre un crecimiento no solamente mejor que el del segundo trimestre, pero un crecimiento que fue lo más grande de toda la Unión Europea. Es solamente un trimestre, es preciso tener calma, estar tranquilo, pero es un señal positivo. Y es un señal más positivo ainda porque este crecimiento ha venido de la parte exterior, de las exportaciones, ha venido también de una recuperación de la inversión privada y ha sido pushado por las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios, en que, como muy bien había aquí dicho, el turismo vive un momento muy positivo. En Portugal, el turismo creció este año 10%, en número de turistas, pero la receita del turismo creció 17%. Esto significa no solamente que se está creciendo en número de turistas, o que es en sí propio muy positivo, como la calidad y los precios están también recuperando. Y sabemos que en la crisis no fue solamente la disminución del número de turistas, fue también la disminución del precio con más concurrencia entre las empresas. En ese sentido, fue un año muy positivo y los señales que tenemos para el próximo año son también muy positivos. Seguimos trabajando en esta área y queremos trabajar más en conjunto con España porque pensamos que es una oferta conjunta puede ser un factor diferenciador, principalmente en un momento en que el turismo portugués crece en España, crece en Inglaterra, en Francia, pero crece también en los Estados Unidos. Cada vez más gente de los Estados Unidos nos visita y sigue creciendo, a pesar de una crisis importante que hay en Brasil, sigue creciendo en Brasil, sigue creciendo en China y vamos a tener más ligaciones directas a China y yo pienso que va a crecer también ahí. Y en estos lugares más lejanos,
los turistas quieren visitar más, quieren se quedar más tiempo. Y por eso mismo muchas veces quieren hacer programas conjuntos entre más que un país, entre dos países, y ligar el Algarve a Sevilla puede ser interesante para Sevilla y para el Algarve. Ligar una presencia en Andalucía a una presencia en Lisboa o Porto sigue siendo un programa más interesante. Yo pienso que es algo que debemos trabajar en conjunto para estimular. Portugal tiene ya una relación fuerte con Andalucía y Portugal exporta más para Andalucía do que exporta para los otros países todos conjuntos de Sudamérica. Para Brasil, por ejemplo, exporta más para Andalucía, que está más cerca. Y eso es muy importante de tener esa noción, así como también España exporta más para Portugal do que para toda la América Latina. Hay una relación muy fuerte y hay una relación que debemos estimular. No solamente una idea de que el volumen es grande, pero también la idea que las exportaciones y las relaciones comerciales son diversas, son diferentes. Para los destinos más lejanos son principalmente las grandes empresas que tienen más oportunidades. Para los destinos de España, en Portugal y Andalucía es lo mismo, son muchas pequeñas empresas locales de sectores que es más difícil de exportar para más lejos, que están también envolvidas en ese comercio, lado a lado con las grandes empresas portuguesas que tienen inversión en Andalucía y las grandes empresas de Andalucía que tienen inversiones en Portugal. Hay hoy muchas oportunidades en turismo, en los sectores de la construcción, en los sectores de inmobiliario, pero también en el sector agrícola, que las grandes empresas de agroindustria andaluzas ya descubrieron en Portugal. Estamos en este momento haciendo inversiones para extender la capacidad de Alqueva, donde ya hay mucho investimento de España y en particular de las grandes empresas andaluzas y que se puede seguir con esa colaboración usando el conocimiento y la capacidad de inversiones que tienen las empresas de Andalucía en el sector agroalimentar con las oportunidades que hay en Portugal de buenas oportunidades de agricultura, de regadío que se están extendiendo. Otros sectores en que hemos tenido muchas inversiones son también los sectores de servicios, los sectores de industria. Yo pienso que los ejemplos de inversiones portuguesas en Andalucía, como es el caso del Delta, en productos de gran consumo, como es el caso de servicios que hay aquí sediados en Sevilla de inversiones portuguesas, como es el caso también de inversiones que están aconteciendo en el sector turístico, se puede y se debe aprofundar. La mensaje que quería traer aquí del gobierno portugués es que estamos abiertos a esas inversiones, las deseamos y todo haremos en Portugal para ayudar a las empresas que quieran investir en Portugal. Hay oportunidades interesantes y esas oportunidades están ya aconteciendo y nosotros estamos aquí en España para ayudar a los portugueses que están haciendo inversiones en Andalucía y en España en general y que están haciendo esas inversiones y creando empleo, pero de la misma manera estamos abiertos y queremos más inversiones y más relaciones comerciales con Portugal. Quiero con Portugal en general, con Lisboa, Porto, las grandes ciudades, los grandes mercados de consumo, que es en esta relación de frontera, esta relación de cercanía que debe existir y que se debe aprofundar con la región de Andalucía, con la región de Extremadura y con todas las regiones que están más cerca de Portugal y que pueden ellas propias beneficiar mucho de esta relación a par de Portugal. Muchas gracias a todos por venir aquí y por nos recibir. Estoy abierto a responder a todas las preguntas y quería una vez más agradecer al Gobierno de Andalucía y al Foro Económico esta oportunidad y agradecer a todos vosotros la disponibilidad para estar aquí en esta mañana. Muchas gracias y muy buen día.
Muchas gracias de nuevo, señora presidenta, por su presentación. Muchas gracias, señor ministro, por su discurso. Empiezan las preguntas. Antonio Sanjurjo dice: la presidenta de la Junta ha expresado en su discurso su confianza en que usted defenderá la importancia de la región que forman el sur de Portugal y Andalucía. ¿Cómo revitalizar las relaciones y colaboración en esta zona para alcanzar niveles de intercambio similares a los que existen entre el norte de Portugal y Galicia? Muy bien. Yo pienso que eso es el trabajo que tenemos que hacer. La relación entre el norte de Portugal y Galicia es muy fuerte, ¿verdad? Hay una dispersión poblacional en Galicia, en el norte de Portugal. La más grande ciudad de Galicia está muy cercana de Portugal. Hoy tenemos la más grande zona industrial de Galicia, Porriños, que está a 10 kilómetros de la frontera. Pienso que eso se ha traducido de una forma muy natural en más relaciones comerciales. En la cercanía de Andalucía no hay una densidad poblacional tan grande, pero hoy con las carreteras que tenemos, con las ligaciones de transporte que tenemos, Lisboa está muy cerca de Sevilla, Lisboa está muy cerca de Huelva. El puerto de Sines es un puerto alternativo a todos los puertos que también hay en Andalucía, es alternativo para llegar mercaderías o para las hacer salir. Y por eso yo pienso que hay muchas oportunidades por explorar. Y yo pienso que la relación entre Galicia y norte de Portugal empezó más rápido, pero la relación entre Andalucía y Portugal está creciendo más rápido ahora y se está fortaleciendo. Pienso que estas oportunidades se tienen que cultivar más y pienso también por eso que estoy aquí hoy, estoy aquí trabajando y vamos a tener una reunión que estoy seguro va a ser muy productiva en encontrar esas ¿Tiene, pontes. señor ministro, propuestas concretas de actuaciones particulares? Yo pienso que una de las propuestas concretas deberá ser en la ligación en programas turísticos. Estamos trabajando en Portugal con operadores para hacer esa ligación de operadores turísticos que actúan en España y que actúan en Portugal para que se puedan hacer programas conjuntos. Otras actuaciones, yo pienso que en el campo de transportes, la divulgación que estamos haciendo del puerto de Sines en España, pero yo pienso que en Andalucía podrá ser importante para dar una alternativa más de transporte. El puerto de Sines está muy cercano de Andalucía y de España en general. Las ligaciones ferroviarias van a mejorar, no en lo próximo año, pero se están haciendo inversiones en ese sentido. Yo pienso que será más una alternativa, pero que es importante divulgar. Pero yo pienso que hay otras áreas de cooperación. Saliento una área interesante que, no siendo muy grande, podrá tener muy futuro, que es la área de cooperación entre las startups, entre las empresas innovadoras. Portugal está desarrollando un programa muy importante, Startup Portugal, que está dando nuevos incentivos financieros, nuevos capital de risco, venture capital, para estas empresas. Está organizando estas empresas y las está internacionalizando. Yo pienso que la relación entre estas empresas es también una forma de estimular nuevas inversiones y nuevas relaciones comerciales entre los dos países. Pero yo pienso que este trabajo debe ser hecho también con las asociaciones empresariales, porque muchas de las oportunidades son oportunidades bilaterales de empresas que encuentran buenos parceros en el otro lado de la frontera, y así que tiene que ser hecho. Una última idea, la idea agrícola que aquí he dicho. Hay ya muchas inversiones de empresas agroindustrias de España en Portugal, pero pienso que hay muchas oportunidades y habrá nuevas oportunidades con la extensión más grande que va a tener el regadío de Alqueva, y pienso que eso puede ser un ejemplo importante de cooperación
que queremos seguramente promover España. Señora presidenta, ¿quiere decir usted algo? Un dato que apoya lo que está diciendo el ministro. 2.850 millones de euros fue el balance al cierre del año 2015 en el flujo comercial Andalucía-Portugal. Y 2.850 millones supone que duplicamos, digo al cierre del 2015, habrá que ver ahora el cierre del 2016, duplicamos ese flujo comercial y es el cuarto país en exportaciones para Andalucía, es decir, nuestro cuarto destino. Y ya después todo lo que ha desarrollado el ministro, que ahora lo trabajaremos con una fortaleza en el sector agroalimentario, donde hay empresas que están trabajando plantas de manera indistinta en el territorio portugués y en Andalucía. Por eso hoy tenemos una capacidad de crecimiento enorme. Estoy hablando del año 2015, cola todavía de la virulenta crisis económica. Por eso soy muy positiva en lo que tiene que ser el cierre del año 2016. Eso nos da la dimensión de la importancia que tiene para el tejido empresarial andaluz y para nuestra economía el mejorar ese mercado ibérico, porque creo que otra de las cosas que se pueden sumar es la capacidad de exportar en el mercado latinoamericano y de influencia de lengua portuguesa, de hacerlo de manera conjunta, es decir, ir a través de economía de Stenda y de nuestra consejería, ir de la mano, como decía, con el Gobierno portugués y ampliar en un mercado ibérico mucho más potente de los que en estos momentos tenemos de manera diferenciada. Señor ministro, ¿cómo están los ánimos en la sociedad portuguesa acerca de esa idea cíclica de la Unión Ibérica? Eu penso que esta ideia é uma ideia que hoje nos dá muita tranquilidade. Portugal é um país independente, com muito boas relações com toda a Espanha, e eu penso que assim deverá seguindo. Não é necessário, nem há nenhuma necessidade de haver uma união política com Espanha. Nuestra relación es tan fuerte con España y tan pacífica que tenemos también una relación con las comunidades autonómicas de España y una relación directa y normal, como si fueran otras regiones que están cercanas de nosotros. Y pienso que esa es la relación que deberemos tener, una relación de países independientes iguales, de países que muchas veces y cada vez más en Europa se baten en lo mismo lado, con las mismas ideas, defendiendo los mismos intereses, países que al mismo tiempo colaboran y que se relacionan de una forma muy natural en las cercanías de las fronteras, pero en todas las relaciones también de Estado. Principalmente yo pienso que cada vez más las relaciones profundas entre España y Portugal son relaciones de los ciudadanos, de las empresas, que tratan el mercado ibérico como un mercado integrado, porque es así que lo deben tratar. Y eso yo pienso que es tan importante y positivo para España como para Portugal, pero para Portugal, que es más pequeño, es un mercado más pequeño, eso fue un factor muy, muy importante, el aumento de la dimensión del mercado natural de las empresas portuguesas fue algo muy importante para muchas empresas portuguesas se tornaron más grandes, pero fue muy importante y es siempre importante subrayar eso. Lo cuarto mercado para las empresas de Andalucía es un mercado importante de extensión territorial. Y ahí siempre sigo diciendo que es muy diferente la relación con los mercados más cercanos do que con otros, porque es una relación mucho más diversificada, que incluye empresas de todos los sectores, que incluye empresas de dimensión muy diferente, grandes empresas, pero también pequeñas empresas, y eso hace con que sean relaciones mucho más estructurales, mucho más importantes, y hace una cosa que es el que acontece en España, tiene una influencia grande en Portugal, y lo mismo se pasa, mismo que en una dimensión más pequeña, el que se pasa en Portugal va a tener una influencia grande también en España y en Andalucía, y es eso que deberemos olhar. Tenemos un destino común, tenemos que trabajar en conjunto. En línea con esto, señor ministro, ¿hay posiciones comunes concretas de nuestros gobiernos, el de Portugal y de España, para enfrentar y sacar provecho del Brexit?
Eu penso que o Brexit é uma situação que é menos positiva para toda a Europa e é uma situação que deverá ser vista em Europa como uma situação que nos hace pensar sobre o futuro, sobre o que foi a reação a esta crise, com estados dizendo, apontando o dedo a outros estados, dizendo este país está mal, o outro país está bem. Deverá ser um momento para que a Europa se una, a Europa que se vai quedar unida e trabalhe em conjunto. Penso que Portugal tem uma relação muito forte com a Inglaterra, assim como Espanha. Tiene una relación importante en términos turísticos, son el principal mercado turístico, y eso es muy importante para Portugal, es muy importante para Andalucía en particular, pero para toda España, y por eso pienso que deberemos luchar para que la salida de Inglaterra de la Unión Europea sea una salida que mantenga la abertura, que mantenga la circulación de personas. Y esto es importante para los portugueses y españoles que trabajan en Inglaterra, pero es muy importante también para nosotros, para los ingleses que tienen su casa aquí en Andalucía o en el Algarve, o para los ingleses que nos visitan. Yo pienso que no podemos dejar que una situación más aguda va a perjudicar lo que es una relación importante. Una otra cosa que pienso que deberíamos insistir y que tengo insistido siempre es que esta es también una oportunidad para Europa mostrar el que quiere del mundo. Y pienso que Europa en este momento puede mirar la salida del Reino Unido como una fatalidad y se quedar mirando a sí propia, o puede ver que tiene que hacer algo y afirmar algo en el mundo. Hay un interés común entre Portugal y España, que es la abertura comercial entre la Europa y la América del Sur. Ese es algo en que deberemos luchar en conjunto, y pienso que sería en este momento el señal más positivo que la Unión Europea podría dar al mundo, sería un acuerdo comercial con América del Sur. Sería un señal muy positivo en el sentido que afirmaría que Europa sigue construyendo y sigue estando abierta a construir relaciones con el mundo y no se queda cerrando sobre sí propia, con la Inglaterra saliendo, con los acuerdos comerciales en el Atlántico Norte, que se comprende que no están en el mejor momento para seguir prosiguiendo. Y hay un momento histórico hoy que es el momento de Argentina y Brasil estarem abiertos a hacer liberalización. Esto no acontece, yo pienso que nunca. Pienso que tanto Brasil como Argentina, los dos más grandes países de América del Sur, siempre se quedaron como países más cerrados al comercio, y hoy están por necesidad, por la crisis que está pasando ahí, están con actitud más abierta. Era muy importante que hubiese sinais de la Unión Europea y que muchos países que tantas lecciones nos han dado sobre la importancia de reformas estructurales y de liberalización y todo más, no se quedasen queriendo proteger sus industrias domésticas y tuviesen una comprensión más grande sobre la importancia para Portugal y España, ¿verdad?, de la abertura y de las oportunidades que se abren en el mercado de Sudamérica, pero para importancia para toda la Unión Europea de estas oportunidades y de este señal que daría a sí propia, como una Unión Europea que no se está quedando, mirando a sí propia y decayendo, mas sí una Unión Europea que ainda puede liderar una agenda internacional. Yo pienso que esta es una área en que debemos trabajar en conjunto y luchar, porque hay una oportunidad que se abre hoy, que se abre en el próximo año, pero no estoy tan seguro que dentro de 4 o 5 años, en Sudamérica, pasada esta crisis, como estoy seguro que va a pasar,
haya o mesmo interesse em abrir. E por isso é uma oportunidade histórica que devemos impor à agenda europeia. Eu tenho trabalhado nesse sentido e eu penso que a Espanha está igualmente empenhada nesse sentido e há aí uma oportunidade muito grande para as empresas de Portugal, de Andalucía, de toda a Espanha, porque temos uma língua comum, temos uma cultura comum e são mercados muito grandes que se podem abrir e em que nós seremos os dos países que más naturalmente hacen esa ponte. César Cifuentes le pregunta si los primeros pasos del presidente electo de Estados Unidos, Mr. Trump, inquietan al gobierno portugués en forma particular. Eu penso que neste momento temos que encarar o presidente dos Estados Unidos como o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país com o qual Portugal mantém relações há muito tempo. Aguardamos para ver os sinais que a presidência de Estados Unidos vai a dar depois de ser presidente. Há algumas nomeações para cargos importantes que geram alguma preocupação a nível ambiental, a nível da abertura do comércio dos Estados Unidos, a nível da imigração. Nós temos uma comunidade importante de portugueses nos Estados Unidos, mas neste momento é facto consumado. Temos que seguir e ver o que se passa. E penso que as relações dos Estados Unidos com Portugal ou com Espanha vão seguir sendo relações positivas. E nesse sentido, há muita estabilidade nas relações dos Estados Unidos internacionais. As políticas e a cooperação com os Estados Unidos para uma agenda internacional comum serão seguramente diferentes. E penso que isso é o que teremos que ver, quão diferentes e diferentes em que. Pero solamente los próximos años lo podré decir. Manuel Romero de FOAM le quiere saber, para que, si puede, nos explique en qué consiste la reforma tributaria que están llevando a cabo, por ejemplo, en cuanto a los tipos de IVA, renta y sociedades. Le preguntan también cuál es el tratamiento de las sucesiones y donaciones, que aquí en España tiene diferente trato según en qué comunidad autónoma, y también le preguntan cuál es el actual salario mínimo en relación con el vigente en España. Y finalmente quieren saber qué opina usted sobre las críticas que existen acerca de que ejecutivos y capitalistas españoles estén trasladando su domicilio fiscal a Portugal porque la fiscalidad allí es más conveniente para ellos que la de España. São muitas questões, vou tentar responder ao máximo que possa. Eu penso que a situação fiscal em Portugal, neste momento, é principalmente de estabilidade. As reformas que havemos hecho são reformas não que alterem o quadro fiscal em geral, pero reformas pontuales en situaciones de dar más estímulo a la inversión. En ese sentido, se baja lo impuesto en los próximos años a quien hace inversiones. Se puede descontar la inversión en tasa de impuesto. Eso es un estímulo fiscal que existe en otros países y que ya existía también en Portugal, pero que reforzamos. Abrimos hasta los 10 millones de inversión y puede ser para volúmenes más grandes, pero ahí con negociación por seguir las reglas comunitarias y mejoramos las tasas. La parte que ha dicho de capitalización es una parte importante y es un señal también importante. Es afirmar que quien hace inversiones con base en reforzar la capitalización de las empresas, mismo que no haga inversiones, quien refuerce y ponga más capital en las empresas, tendrá un beneficio fiscal de lo hacer. Esto tiene a ver con la situación que aconteció en muchos países de Europa y seguramente en Portugal y España, de las empresas privadas tener menos capital do que sería desejável, de haber muchas empresas
con mucha deuda y de estimular que las empresas coloquen más capital en las empresas. Lo que estamos haciendo también es de ser un poco moderadamente, porque queremos continuar el camino de la consolidación orçamental, los impuestos sobre lo trabajo, los trabajadores, en particular sobre los trabajadores más cualificados o más bien pagos, que había una sobretasa que se quedó ahí durante la crisis porque fue necesaria y la estamos retirando progresivamente para no penalizar el trabajo y para reforzar la competitividad del país. Cuanto a las críticas de los empresarios españoles que se están quedando en Portugal, para nosotros es interesante que digan eso, porque tenemos también empresarios en Portugal o inversores que muchas veces critican la fiscalidad portuguesa. Pienso que es normal, es positivo y es saudável que los empresarios critiquen los niveles de fiscalidad y que sean un factor de presión para evitar el aumento de la fiscalidad, sobre todo sobre las empresas. Portugal ofrece condiciones de fiscalidad positivas, tiene un régimen fiscal para los residentes no habituales que es un régimen más favorável, que é um regime para atrair mais do que grandes empresários, ou mais para atrair trabalhadores qualificados ligados a novas inversões, pero que tem sido usado também, por exemplo, por pessoas que vêm do norte de Europa e que em seus últimos anos vêm viver a Portugal, porque é um regime também muito favorável para quem tem pensões de reforma. En ese sentido puede ser más favorable en muchos casos, pero no hay aquí con España una concurrencia fiscal en ese sentido, ni es nuestro sentido de la fiscalidad. Pienso que ni Portugal ni España están en este momento en condiciones de estar concurriendo, bajando mucho los impuestos. Tenemos que crear otras condiciones de concurrencia, pero tenemos sí un régimen fiscal para los residentes no habituales que es muy favorable y que puede ser para algunos empresarios de España un incentivo a se cambiarem ahí. Son muy bienvenidos, pero no es el sentido de cambiar su base fiscal, es más un incentivo para quien se va a cambiar a Portugal y principalmente fue un incentivo creado para atraer y que fue importante para atraer novas competencias. Portugal está atrayendo en este momento mucha inversión de empresas que están transpondo a Portugal servicios partilhados. Servicios que no son call centers hoy, son muy más do que eso. Son servicios de financieros, de ingeniería, de investigación científica y servicios que son importantes y que están creando muy empleo cualificado. Para esos servicios venirem, es muchas veces necesario que venga gente mucho cualificada y muchos están pasando, se hablaba de Brexit, muchos están pasando de Londres hoy a Portugal y de otras partes de Inglaterra. En parte eso tiene que ver con en Portugal encontrar gente que habla bien inglés. Es muy común en Portugal se hablar inglés, porque la tele en Portugal, los filmes son en inglés y pienso que hay una capacidad de los portugueses de hablar bien otras lenguas que fue estimulada durante muchos años y eso es algo que es bueno para nosotros. Pero había también mucho paro de gente muy cualificada, y gente cualificada en computadores, gente cualificada en ingeniería, gente cualificada en la parte financiera, a poca gente buena en todo el mundo, en esas partes. Y por eso muchas empresas que estaban ya contratando portugueses en Inglaterra y en Francia y pagando ahí 2, 3 veces más, han pensado, ¿por qué no?, cambiar a Portugal. Y muchas cambiaron y empezaron trayendo 100, 200 empleos. Hay bancos franceses que crearon más de 3.000 empleos sin aumentar la actividad en Portugal, solamente de servicios partilhados que trajeron de Francia. De España no ha habido demasiado de este tipo de inversiones, ha habido también alguna, pero de Francia, de Inglaterra y mismo de Alemania está habiendo mucha de esta inversión que crea muchos empleos cualificados.
Han perguntado del salario mínimo, es 565 euros. Es un salario mínimo muy bajo, el salario mínimo de Portugal, uno de los más bajos de la Unión Europea. Tiene a ver con razones históricas, tiene a ver con, en este momento, lo estamos aumentando de forma muy responsable, lentamente, seguramente, porque el que creemos y que pensamos que es positivo es que el salario mínimo tiene que crecer, tiene que aumentar, pero tiene que aumentar en la próxima década, en las próximas décadas, no aumentar todo en un año, porque tiene que aumentar, porque tenemos que aumentar también la productividad. Portugal tiene una diferencia muy grande y eso es una diferencia mismo con los países del sur de Europa. La generación con menos de 45 años y principalmente la generación con menos de 35 años es tan cualificada como las generaciones de todos los países europeos. Pero la generación mayor, con más de 45 años, con más de 55 años, tiene cualificaciones muy bajas y era eso que justificaba una productividad baja y un salario mínimo también bajo. Estamos cambiando, pero es un cambio de generaciones, demora décadas. Y ese trabajo en la educación, en la ciencia, está siendo hecho. Y tenemos hoy muy orgullo de esta generación que es la más cualificada de siempre, que es tan cualificada como todas las generaciones de países como Alemania o Suecia, y que es un cambio muy grande en el país. Y que no solamente es muy cualificada, pero es muy global. Habla lenguas, tiene mucha gente con experiencia internacional, porque la crisis lo ha obligado a eso. Es una generación muy fuerte y confiamos mucho que va a cambiar mucho el futuro de Portugal. Pero el pasado está ahí ainda, y en la gente mayor es un pasado que no es muy positivo, que es un pasado de bajas cualificaciones, que yo pienso que en España también existía, pero que en España fue combatido más cedo, más temprano que en Portugal. Eso ainda es un legado que tenemos, pero que estamos trabajando para cambiar. José Luis Rodríguez, de la Radio Televisión Andaluza, dice: señor ministro, ha hablado usted de la importancia del flujo turístico Algarve a Andalucía. Sin embargo, Portugal acabó con el proyecto de AVE entre España y Portugal. ¿No hubiera sido necesario? Alicia Robles dice: ¿será posible relanzar pronto el proyecto de AVE por Extremadura? ¿Será preciso seguir retrasándolo por necesidades y prioridades económicas del Gobierno de Portugal? ¿En qué horizonte temporal nos estamos moviendo? ¿No sería preferible que Portugal invirtiera en el tren de alta velocidad para conectarse mejor con Europa en vez de anticipar la amortización prevista de los préstamos del FMI? Cosa que han anunciado ustedes. Muy bien. Yo pienso que la amortización de los préstamos de FMI deberá ser hecha por razones diferentes de esas. Deberá ser hecha porque estamos pagando más al FMI do que estamos obteniendo en el mercado. Y por eso es solamente un cambio que es interesante para el país. El país tiene una deuda que está disminuyendo y tiene que seguir disminuyendo. Los proyectos de alta velocidad y los proyectos ferroviarios fueron interrumpidos durante la crisis y fueron interrumpidos como muchos proyectos de obras fueron interrumpidos en España y en todos los países europeos, en un movimiento que fue llevado demasiado lejos, pero en un movimiento que Portugal como país y España, pues seguro también, como países que estaban en una situación más vulnerable en términos de déficit, en términos de crecimiento económico, en términos de deuda, no podrían seguir de forma diferente. Lo que defendemos siempre es que Europa no debería ter seguido en su conjunto un programa de austeridad tan fuerte y ter parado toda la inversión pública. Defendemos siempre el contrario de eso. Pero en Portugal había una necesidad de consolidación de las cuentas públicas, y en España también. Y la crisis nos ha afectado mucho en términos de paro, en términos de destrucción de empleo, y en esa situación fue necesario hacer ajustamientos y hubo ahí ajustamientos. Lo que estamos haciendo ahora es retomando la inversión ferroviaria
y la inversión ferroviaria de ligación a España, porque es la nuestra ligación a Europa, de mercaderías y yo pienso que también de personas. Entre Andalucía y Algarve no habrá esas inversiones en términos ferroviarios, serán en otras partes, pero la ligación se podrá hacer también de forma indirecta, principalmente para mercaderías. Pero yo pienso que la ligación en términos de rutas se puede hacer con la proximidad que tienen en autobús. La ligación aérea entre Lisboa y Sevilla es un señal también positivo. Yo pienso que se debe estimular más ligaciones, mismo sin poder hacer todas las inversiones que serían deseables. Pero en este momento estamos retomando las inversiones en la ferrovía y eso es un señal importante y no las paramos por alguna mala idea de la importancia de las ligaciones con España, pero por haber una situación de crisis económica y financiera que nos ha obligado a rever y a parar muchas de esas inversiones y que fue uno de los impactos grandes de esta crisis, que fue una crisis con impacto muy grande tanto en Portugal como en España, como en toda Europa. Constantino Mira dice, ¿qué opina usted, señor ministro, del propósito anunciado ayer por nuestra ministra de Trabajo, la andaluza Fátima Báñez, de retrasar el reloj para ponerlo a la misma hora de Portugal y de que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde? ¿Se pueden cambiar las costumbres a fuerza de leyes? Yo pienso que esta es una decisión de Andalucía y de España que no puedo. Yo pienso que Si la decisión estuviese en manos de doña Susana, probablemente ya la habría hecho. Muy bien. No. Pienso que es una decisión. Tener una hora común podría ser interesante, pero yo pienso que seguimos ajustando nuestros relojes. Yo pienso que estamos... que estamos bien así, pero que será un cambio que será bienvenido, pero no me quiero inmiscuir en esa decisión, que es una decisión claramente de España. Luis Delgado le pregunta si no cree usted que es un contrasentido que ustedes, el nuevo gobierno de izquierdas de Portugal, hayan flexibilizado las condiciones laborales, mientras que en España el PSOE defiende hoy en nuestro Congreso de los Diputados una propuesta no de ley para anular la reforma laboral de Rajoy. Nosotros en Portugal tenemos durante la crisis, en el proceso de ajustamiento, alguna flexibilización de las relaciones laborales, ¿verdad? Teníamos también algunas reglas laborales más fuertes que muchos otros países, pero el gobierno hoy no está haciendo ninguna reforma de flexibilización laboral. Tiene hoy condiciones que consideramos suficientemente flexibles y el que estamos trabajando en Portugal no es tanto en la reforma laboral de los contratos que existen, de los tornar más o menos flexibles. Estamos ahí manteniendo lo que está, porque pensamos que permite a las empresas trabajar, crear empleo y hay condiciones de seguridad en los trabajadores también. Lo que estamos haciendo es algo diferente y creando incentivos para combatir la precariedad. Y la precariedad laboral es un problema muy fuerte en Portugal. Es un problema muy fuerte porque es un problema que afecta a los jóvenes y que les dice que aquí trabajan sin seguridad, aquí trabajan sin contratos, y por eso, más do que yo pienso que en los contratos de trabajo no lo estamos ni flexibilizando ni tornando más duros, pero hay una otra parte del mercado sin contrato y esa parte sí estamos creando incentivos para que más de esa parte entre en el mercado de trabajo con contratos sin termo, con contratos que sean razoables. Y no lo estamos haciendo por una otra razón que no sea esta. Es muy importante para fixar los jóvenes en Portugal.
En los últimos años, en los años de ajustamiento de la economía, se ha pensado que contratos precarios, contratos de trabajadores siempre a plazo, siempre rodando, que era muy bueno para la economía. No es verdad. Es pésimo. Lo que ha hecho es una salida maciza de portugueses que han salido de Portugal, principalmente jóvenes, y que si lo dejáramos que continúe sería un problema económico gravísimo para el país. O país não pode seguir perdendo jovens qualificados e por isso o nosso esforço de atrair inversões na área de emprego qualificado, inversões que criem empregos para estes jovens, inversões que criem empregos permanentes com contratos dignos. Pero não estamos tão preocupados neste momento em que os contratos sejam mais flexibilizados ou que sejam menos flexibilizados. Penso que isso tem que ser hecho sempre com muita tranquilidade, estudando, e cada país tem sua situação. Portugal los ha flexibilizado em los últimos anos e isso foi uma resposta, pero penso que os contratos são uma coisa, a precariedade é uma outra. E a precariedade, sim, essa cria um problema no mercado laboral e um problema grave em um país que, debido a esa precariedad y a bajos salarios que se estaban pagando a los trabajadores más cualificados, teve una salida de trabajadores jóvenes muy importante y lo que queremos hacer, y es eso que estamos haciendo con los estímulos a las nuevas empresas más tecnológicas, con los estímulos a inversiones y a la inversión extranjera que traiga empleos de calidad y la inversión portuguesa también, lo que estamos quedando en las condiciones para que se creen más empleos y empleos con contratos y con estabilidad. No queremos cambiar esos contratos, pero queremos cambiar el mercado de trabajo teniendo menos precariedad en lo final. Hay áreas en que tiene que haber flexibilidad, como por ejemplo la área del turismo, en que hay picos de procura, más procura en el verano y todo más. Hay muchas otras áreas en que una flexibilidad de contratos de corto plazo son necesarios, pero hay áreas de la economía que no tienen que tener eso y lo que estamos creando incentivos, nomeadamente fiscales y otros, para la creación de empleo más estable, porque eso es importante para fixar los jóvenes, es importante también para una relación dupla que consideramos que tiene que existir entre la empresa y el empleado, que es una relación de medio y largo plazo en que el empleado vista la camiseta de la empresa y diga, yo estoy haciendo una inversión en mi relación con esta empresa, pero que a empresa no diga lo mismo. Y esta precariedad era una de las razones porque en Portugal, en muchas empresas que practicaban mucha rotatividad, había también poca inversión en la formación profesional. Y esto crea un problema de aumento de productividad. Y por eso nuestra visión es que el mercado de trabajo y los contratos permanentes deben dar tranquilidad y estabilidad, pero deben tener alguna flexibilidad y cambiamos mucho la flexibilidad de horario de trabajo a lo largo de la semana y varios otros aspectos que cambiaron flexibilizando en los últimos años, pero alguna flexibilidad en los contratos estables puede existir, pero debe existir en menos contratos de pura precariedad, porque esos son muy negativos para las personas, pero son negativos también para la economía, el crecimiento económico y para garantir que esta generación, que es la más cualificada de siempre, va a cumplir su papel en el desarrollo del país y se va a quedar en Portugal trabajando ahí porque encontrará oportunidades con dignidad. Señora Presidenta, ¿quiere decir algo? Sí, que como decían, lo de la propuesta del PSOE en el Congreso y además en la línea de lo que acaba de decir el ministro Caldeira, nosotros tenemos ya como país la riqueza similar al año 2007 y en cambio la masa salarial, lo que cobran el conjunto de los trabajadores, es 20.000 millones menos que en el año 2007. Es decir, si ya estamos en el mismo nivel de riqueza, ¿por qué el conjunto de los trabajadores gana 20.000 millones menos de lo que ganaba antes del inicio de la crisis económica? Si España lo que pretende es competir en salarios bajos, lo acabamos de ver. Hay países
que tienen un salario mínimo inferior al de España. Por lo tanto, la deslocalización, y mientras no haya una política fiscal en Europa homogénea y se consolide de alguna manera el evitar el dumping fiscal, pues eso va a ser una vía de deslocalización permanente. ¿Cómo debemos de competir? Evidentemente, apostando por la industria, la tecnología, el I+D+I y el ser más competitivo que otros países en el producto final. Porque, insisto, si no, siempre va a haber alguien. Si Rumanía, cualquier país donde el salario mínimo será inferior al de España. Entonces, todos nos hemos hecho un esfuerzo importantísimo y hemos apretado el cinturón en estos años de crisis económica. Pero ahora que las cuentas y la perspectiva de crecimiento del año 2017 va a ser la que es, no tiene sentido que se estén produciendo descuelgues en los convenios sectoriales, de los convenios sectoriales para ir a los convenios de empresa exclusivamente porque haya gente que no tenga ese nivel de compromiso social. Que, insisto, la inmensa mayoría de los empresarios con los que yo me veo, los que quieren invertir, los que quieren crear riqueza, los que quieren ser los mejores en un mercado cada día más globalizado, no les preocupa eso. ¿Dónde se está produciendo el mayor número de descuelgues? En las pequeñas empresas no competitivas y que, desgraciadamente, no son en estos momentos el ejemplo, la vanguardia, ni siquiera de esas 1.500 a las que yo hacía referencia que exportan a Portugal. Entonces, entiendo, creo que hay que compensar las medidas de estímulo económico, que las defiendo, hay que ayudar, y en materia fiscal lo saben, que en Andalucía se está haciendo también. Comparto, además, con el ministro Caldeira que tenemos que tener estabilidad presupuestaria, no se puede gastar más de lo que se ingresa, y lo hemos practicado en Andalucía, y estamos a un nivel de deuda por debajo de la media de las comunidades autónomas en España, porque además creemos en eso, y eso nos está permitiendo que incluso nuestra calificación por las agencias de rating está siendo en estos momentos, ya estamos en inversión. Ya no somos ya no somos bono basura, somos bono de inversión, y eso es importantísimo para la credibilidad de nuestra tierra, incluso para la inversión aquí, pero es evidente que no tiene ninguna justificación que, estando, como decía, a niveles de riqueza del año 2007, haya un deterioro de la masa salarial de 20.000 millones. Y voy a más, hay empresas que están actuando en oligopolio en España, que han mejorado muchísimo sus ingresos, y ese dinero no está yendo ni a la masa salarial ni tampoco a la inversión en I+D+I, que es la que tiene que garantizar que sean muy competitivas en el mercado. Entonces, creo que eso, igual que todos hemos hecho un esfuerzo colectivo por alumbrar una salida positiva a la crisis económica, ahora también tiene que haber un compromiso social, y la brecha, la misma brecha que defiendo que no puede haber del norte al sur, tampoco puede haber dentro de trabajadores, que muchos de esos son trabajadores jóvenes bien preparados, bien formados, y que algunos se han ido de España, se han ido de Andalucía, y que con salarios indignos, con un empleo precario, no van a volver a nuestro mercado laboral, y hemos invertido millones en ello. Una formación de primer nivel y que se están aprovechando otros países, porque les cuesta mucho más barato darle un curso de alemán o de inglés que lo que han invertido las universidades públicas, las escuelas en Andalucía, toda la formación que hemos dado, que ha costado, como digo, muchísimo dinero, muchísimos recursos públicos, y que ahora se están beneficiando fundamentalmente en el norte de Europa y en aquellos donde tienen un tejido industrial más potente y una inversión, como decía, en I+D+I, competitiva a años luz de lo que nosotros estamos. Si competimos en salarios bajos, va a haber quien va a tener salarios más bajos que nosotros. Si competimos en ser los mejores, como decía, en tecnología, en innovación, en investigación, diversificando, pues ahí evidentemente creceremos todos. Quien invierte ganará más, que para eso se juega su pecunio y el de su familia, ganará más, pero también tendremos un empleo de mucha más calidad, y eso es lo que está defendiendo el PSOE en el Congreso de los Diputados, no endurecer evidentemente las condiciones para la inversión, al contrario, apostar porque sea en conjunto mucho más rentable socialmente. Carlos Robles le pregunta, señor ministro, y le agradecería, porque ya estamos rebasando el tiempo normal, la mayor brevedad posible. Son cuestiones complicadas, yo ya lo entiendo. ¿Qué valoración, le pregunta Carlos Robles, hace usted de la salida del Banco Sabadell de Portugal con la venta del 4% que tenía en Millennium EBCP? ¿No es fruto este hecho de las reservas y reticencias en los accionistas locales de las entidades financieras lusas, de forma similar a las que sufrió la Caixa para aumentar su participación
en otro banco portugués. Juan Antonio Peña, de UPyD, dice: ¿se puede confiar plenamente en la banca portuguesa establecida en España? Julio Álvarez dice: ¿están reparados los efectos en la confianza que tuvo la quiebra del Banco Espíritu Santo? Aquí preguntan de todo, ya lo de usted, señor. Muy bien, muy bien. Yo pienso que, no estoy seguro, pero pienso que ayer habemos beneficiado de del Robles, no sé si es lo mismo que la Casa Robles, donde habemos comido ayer anoche, pero si es lo mismo, quería agradecer los buenos acogimientos que habíamos tenido. Fue muy tarde y seguía estando abierta, y que es una tradición grande. Cosa que no ocurre en Lisboa y en Oporto, ya sabe. A partir de las 8:30 ya complicaciones. No, en Lisboa hoy hay, hasta muy tarde, pero hoy se puede comer hasta muy tarde, y aquí también, pero la banca en Portugal, habíamos tenido ahora una inversión de una empresa de España que es muy bienvenida, que ha comprado el banco Barclays, que tiene una operación en Portugal. Hay operaciones de entrada, operaciones de salida. Había hasta unos años una gran preocupación con una excesiva presencia de bancos de España o no de España en Portugal, de muy pocas personas en Portugal. Hoy es un asunto perfectamente pacífico. Hay capital extranjero en muchos bancos en Portugal, de China, de Angola, de España, de Brasil, de Inglaterra, de muchos otros países, que es muy bienvenido. Ese refuerzo de inversión en este nuevo banco de España que está en Portugal es importante. Otras salidas son opciones estratégicas de las empresas. Yo pienso que sobre la banca portuguesa, el que quería decir es que la banca portuguesa termina este año más fuerte de lo que estaba hace un año atrás. Los principales bancos han recibido inversiones, han recibido más capital. El banco público está en un proceso de reforzar su capital por entrada del Estado. Fue un proceso que tuvo que ser negociado a nivel de la Comunidad Europea y del Banco Central Europeo, pero que siguió bien. En el final de este año, la banca portuguesa va a estar más fuerte, con más capacidad de conceder crédito a las empresas, con más capacidad de hacer el que es su papel en ser un apoyo al desarrollo de la economía. Nosotros estamos haciendo en paralelo un otro programa, se llama un programa Capitalizar, que es un programa que está apoyando la reestructuración empresarial, usando en parte fondos estructurales de la Comunidad Europea para promover la reestructuración empresarial, que es un programa cuyo primer objetivo es ayudar empresas que son económicamente viables, pero que en la crisis se han quedado financieramente vulnerables o financieramente mucho pesadas. Y lo que estamos haciendo es de crear un programa de financiamiento con plazos más grandes, de facilitar la reestructuración empresarial para que estas empresas no sigan siendo o empresas cuyo camino las va a llevar a cerrar, o lo que se llama muchas veces las empresas zombies, que son empresas que van sobreviviendo pero que no pueden hacer las inversiones que deben hacer, y eso es para nosotros importante. Pero el programa Capitalizar tiene una parte importante de movilización de capital quer capital en los mercados de capital, para que las empresas encuentren nuevas formas de financiamiento, quer utilizando los fondos estructurales, instrumentos de quasi capital para financiar las inversiones. Incluye también capital de risco, venture capital, nuevos instrumentos de capital de risco, porque queremos financiar, no queremos decir hay un problema con algunas empresas que necesitan reestructuración y olvidar las otras empresas que están creciendo bien
y que pueden crecer más rápido si tienen más financiamiento. Y por eso estamos trabajando en el financiamiento en tres partes. Dar mejores condiciones al sistema financiero y bancario y entradas de capital extranjero, pero también capital público en los bancos públicos. Crear instrumentos de financiamiento y de apoyo fiscal, también de incentivos fiscales a la reestructuración de empresas que están en dificultades financieras, pero que son empresas que siguen siendo empresas económicamente viáveis. E, numa outra parte, criando instrumentos para empresas que têm um potencial de forte crescimento para que possam crescer. Isto, em conjunto com a inversão estrangeira, eu penso que está criando melhores condições ao país. E quando se ajuda as empresas a reestruturar, indiretamente se está também fortalecendo o sistema bancário, porque as empresas em dificuldades são muitas vezes as empresas que seguem sendo as deudas não cobradas de los bancos. Mire, le he dejado para el final las preguntas más fáciles. Manuel Pérez Alcázar, de Canal Sur Radio, y Lola Tortosa, de los diarios Sur e Ideal. ¿Qué opinión tiene sobre doña Susana Díaz como posible líder del Partido Socialista en España? ¿Recibiría apoyo de líderes europeos socialistas a su proyecto, como desde Portugal? Eu penso que eso fosse ter a melhor opinião, quer por o trabalho que ha desarrollado aqui, quer por, eu penso, a proposta e a renovação que eu penso que a esquerda necessita de ter, não somente em Espanha, mas em toda a Europa. Eu penso que temos que trabalhar e eu penso que estes anos, e aí não estou falando de Espanha, de Portugal ou de nenhum país em particular, nem somente da Europa, foram anos em que as propostas mais radicais ganharam espaço. E eu penso que o radicalismo não ha sido bueno em nenhuma parte do mundo. Não ha sido bueno para as pessoas, não ha sido bueno para as empresas e para os negócios. E quando seguimos vendo as propostas radicais atraindo mais atenção, dinamizando mais entusiasmo, eu penso que devemos volver e mirar o que são as propostas moderadas, responsáveis e que se importam com as pessoas e que por isso trabalham com as pessoas e valorizam as pessoas e evitam assim a ideia de populismo, que sabem ser inclusivas e trazer para dentro do processo de desenvolvimento toda a gente e não deixando alguns de parte, pero que não vão também propor a esses que estão de parte que a solução para seus problemas é a radicalização política, porque jamais seus problemas vão melhorar por essa via. Eu penso que essa é a proposta que estamos implementando em Portugal, pero é a proposta que penso que é a proposta que sempre foi a vencedora e a ganhadora na União Europeia, que se cimentou a aliança entre os países europeus. Propostas moderadas, propostas responsáveis, tanto de esquerda como de direita, pero propostas construtivas. E penso que hoje dos grandes desafios é conseguirmos estas propostas, pero de uma forma entusiasmante. E eu penso que há aqui muito de entusiasmo que se pode haver com estas propostas. Em nosso governo, nós temos entusiasmados não em criticar os refugiados ou em criticar este ou aquele país ou dizer que somos melhores que outros países, pero nos temos entusiasmado com a revolução da indústria que está vindo. E essa vai acontecer. A indústria 4.0, que é um programa que estamos desenvolvendo, a digitalização da indústria vai cambiar tudo. E se quisermos pensar, pensemos em turismo. Hoje se marcam as viagens de avião na internet, se marcam os hotéis na internet, as estrelas de 4 ou 5 estrelas contam muito pouco, porque o que conta é a opinião de quem ha estado aí na internet. E tudo que queremos fazer na experiência turística está tudo no mesmo sítio, e quem não está nesse sítio não está. E na indústria vai ser o mesmo. E muitas empresas da Península Ibérica estão hoje trabalhando bem, fazendo bons produtos, mas também menos digitalizadas do que deveriam estar. E se não entrarem, hoje é uma opção que lhes cria mais valor. Em 5 anos
va a ser un problema que las queda fuera. Y será una gran distinción. La customización de productos, una oportunidad interesantísima. Llegar directamente a los clientes con productos hechos a su medida, un desafío interesantísimo. Y estas son cuestiones en que si tenemos buenos programas podremos movilizar a la gente para cosas positivas. Podemos movilizar a la gente no contra los otros, los que son malos, los no sé quiénes son, pero podremos movilizar con un discurso positivo. En Portugal seguimos con un discurso también muy positivo sobre la modernización del Estado. Uno de los programas más fuertes, transversal a todo el gobierno, es el programa Simplex. Es un programa de simplificación administrativa. Y hay mucho a hacer en eso en Portugal. Estoy seguro que en España también. Y en muchos otros países. Europa ha sido muy prolífera en crear nuevas burocracias. Y todos los países lo hacen. ¿Verdad que todas las empresas cuando van creciendo lo hacen también? Y la simplificación es un proceso permanente. Y eso es lo que habíamos introducido en el gobierno portugués. No solamente la simplificación, pero la modernización. ¿Por qué alguno que va a más velocidad en una carretera y que va a quedar una penalización no lo puede recibir la información en su telemóvil? Esto no es rocket scientist, esto no es nada de muy nuevo y las empresas privadas lo están haciendo. ¿Por qué que una empresa con la dimensión del Estado no lo puede hacer? Hay muchas cosas que las nuevas tecnologías permiten que pueden poupar costos al Estado con pequeñas inversiones, que pueden mejorar mucho la vida de los ciudadanos y eso es lo que estamos haciendo. Eso es importante, cambia la vida de las personas, facilita la vida de las personas y de las empresas, baja los costos de operación. Lo estamos haciendo lo mismo en la energía. Bajamos los costos del gas natural 28% por las empresas este año. Eso da competitividad. La competitividad no tiene que ver de baja de salarios, puede vir también de eso. Bajar costos administrativos, bajar los costos de la energía, son cosas importantes que se puede hacer. Estamos trabajando con mucho entusiasmo con las universidades. El programa que estamos haciendo de transferencia de tecnología, centros tecnológicos que juntan las universidades con las empresas, es un programa en que estamos colocando dinero, incentivos, pero era un programa principalmente de movilización de lo que existía. En vez de decir de las empresas que las universidades están en su pedestal y no dejen cá abajo, en vez de decirnos de las universidades, las empresas no nos comprenden, estamos creando pontes que ligan las dos y creando más competitividad. Esto es lo que hace los Estados Unidos bien, es lo que hace bien a la Alemania y que estamos intentando hacer mejor en Portugal. Quería dar un último ejemplo muy fuerte que estamos haciendo en Algarve y con este ejemplo era también una invitación. En Algarve, hace 6 meses atrás, fuimos a hablar con todas las asociaciones culturales. Durante los años de las crisis le han dicho que no había dinero, que eran superfluas, que no podría ser, era la crisis, no servían para nada y era importante por la economía. Nosotros nos fuimos a decir lo contrario. Fuimos a decir que la cultura puede tener un papel importante en el desarrollo. Y pegamos en todas esas asociaciones, escuelas de música, asociaciones culturales, e hicimos un programa de animación cultural en el Algarve. Queríamos hacer Algarve 365, animación cultural todo el año, para animar con eso también el turismo, principalmente en la época en que hay menos turistas. Conseguimos hacer 1024 eventos y lo conseguimos hacer en 4 meses, con una movilización fantástica de todos los ayuntamientos de Algarve. Y lo que nos han dicho es que jamás habían visto todos los ayuntamientos de Algarve con todas las rivalidades que existen trabajando en conjunto con todas las asociaciones culturales de Algarve. Lo hicimos con 1,5 millones de euros. Mucho, poco dinero. Y lo hicimos por la movilización. Hay mucho a hacer de positivo en nuestras sociedades, movilizando la gente, movilizando las fuerzas que tenemos
en Portugal, en España, y estoy seguro aquí en Andalucía, pero estoy seguro que las encontrarás en toda España para ser mejor. Y si tivermos una mensaje así, yo pienso que podremos movilizar a la gente, no contra no sé lo qué, pero a favor de cosas positivas, y de cosas positivas en Portugal, en Andalucía, en España, pero cosas positivas en Europa y cosas positivas sobre el papel que Europa tiene que tener en el mundo y que nos habíamos olvidado en los últimos años. Europa es un ejemplo muy importante para el mundo y no está siendo un ejemplo a altura, no está trabajando suficiente ahí. En eso que yo pienso que tenemos que trabajar y en eso que quería entusiasmar también España y saber que en España estaremos siempre prontos a apoyar quien trabaje en ese sentido, y estoy seguro que la Presidenta de Andalucía lo sabrá hacer muy bien, no solamente en Andalucía, pero en todo el país. Para. Uy, lo que va a dar de sí eso último que acaba de decir. En nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna Andalucía, Asisa y Vodafone, despide el acto don Antonio Fernández, delegado de esta última en Andalucía. ¿Qué hay? Buenos días. En primer lugar, agradecer en nombre de Asisa y Vodafone la presencia de todos ustedes en el evento, felicitar a Nueva Economía Forum por la organización y al ministro de Economía de Portugal y a la presidenta de la Junta por sus intervenciones. Como estamos ya terminando el año, estamos ya cerca de las Navidades, me voy a permitir compartir con ustedes 3 cosas de las que estamos muy orgullosos desde Vodafone de lo que hemos hecho a lo largo del año a nivel nacional y con un poco de zoom aquí en Andalucía. Este año hemos incluido toda la parte de roaming en nuestras tarifas, tanto de particulares y de empresas, y eso que parece algo muy tonto, ayuda mucho al movimiento de personas y al movimiento de empresas entre los países de la Unión Europea y facilita el crecimiento económico. Por otro lado, otra de las cosas de las que estamos tremendamente orgullosos en Andalucía es el tener más de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el tener aquí centralizada la mayoría de la atención a todos nuestros clientes a nivel nacional, la hacemos desde aquí, desde Andalucía. Y por último, cosas que hacemos con la Fundación. Este año me gustaría destacar 2 cosas. Por un lado, hemos formado a más de 8.000 personas mayores en Andalucía en el uso de nuevas tecnologías, ayudando así a reducir la brecha digital. Esto lo hemos hecho de la mano de Cruz Roja, de la mano de Diputación de Sevilla, de la Fundación Arena en Málaga y por todo el territorio. Y como ejemplo también de cosas que hace la Fundación, comentar el caso de una startup andaluza que ha desarrollado una aplicación para niños con autismo y que actualmente se está usando ya en 20 países con más de 12.000 usuarios activos, lo cual da idea de la importancia del I+D y de lo que conseguimos hacer desde aquí, desde Andalucía. Muchas gracias.